Buenas tardes amigos de YouTube, mi nombre es María Isabel Bueno Caicedo y hoy les voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Las principales moléculas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Empezaremos con carbohidratos. Los carbohidratos se pueden encontrar casi de manera exclusiva en alimentos de origen vegetal. Son las moléculas más ampliamente distribuidas en la naturaleza. Algunos alimentos ricos en carbohidratos son el arroz, la fruta y el pan. Aportan energía fácil de asimilar para el organismo y son alimentos importantes para los niños y jóvenes en edad de crecimiento. Además, son el principal alimento de las neuronas y aportan vitamina del grupo B que tonifican el cerebro. Se caracterizan porque están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y son considerados como el combustible celular, que es una fuente primaria de la energía química para las células. Además, proporcionan energía hasta 4 kilogramos de glucosa. Se clasifican por monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos se pueden encontrar en fructosa, glucosa y galactosa. Los disacáridos están formados por dos moléculas y se pueden encontrar en la maltosa, lactosa y la sacarosa. Y los polisacáridos son las formas más comunes por las cuales ingerimos los alimentos, presentes en el pan, papa, galletas y etc. Son largas cadenas de moléculas de azúcar como la glucosa. La función principal que cumplen los carbohidratos, además de aportar energía a nuestro cuerpo, también tiene otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestro organismo. Algunas de esas labores son energética, ahorran proteínas, forman parte de tejidos importantes, previenen los cuerpos cetónicos y es reguladora. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le teme al agua o rechaza el agua, lo que significa que no interactúa bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, o sea, lípidos saponificables, o que no los posean, que son lípidos insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y los complejos son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. Los lípidos insaponificables está compuesto por terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Ya están la función de reserva de energía, la función estructural, función reguladora hormonal o de comunicación celular, función transportadora, función biocatalizadora y función térmica. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces pépticos. El origen y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y la mayoría contienen además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Se caracteriza porque son un grupo heterogéneo de moléculas. Se definen como moléculas que se disuelven en solventes apolares como el éter, acetona y el cloroformo, y que no lo hacen apreciablemente en agua. Llevan a cabo múltiples funciones energéticas como estructurales, formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos en función de su forma y su solubilidad: proteínas fibrosas, globulares y proteínas de membrana. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana, que están embebidas en la bicapa lipídica, poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Y por último, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas localizadas en el núcleo de las células que contienen la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: DNA y RNA. El DNA mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y crean descendencia. El RNA, lee los genes del ADN y hace una copia de los mismos. También puede funcionar como una molécula hereditaria, almacenando la información. En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. El ADN constituye el material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. Los ácidos nucleicos desempeñan tal vez la función más importante para la vida: contener de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de la célula. El ADN tiene la capacidad de replicarse, transmitiendo así dichas instrucciones a las células hijas. Muchas gracias, esto fue todo por hoy.